Se dice que en la madrugada del 4 de febrero de 1976, poco después de la medianoche, se escucharon los lamentos y gritos de una señora que corría por las calles de la antigua Guatemala, alertando a los vecinos que se venía la tragedia. A las 3 de la madrugada se produjo el terremoto de Guatemala con una magnitud de 7.5 grados, dejando aproximadamente 23.000 personas fallecidas, muchos heridos y más de 1 millón de damnificados. El caso Mikuláš. José María Mikuláš, que por los años de 1946 sembró el miedo y terror, originario de Patsicía, Chimaltenango, fue considerado el primer asesino en serie, ya que asesinó a niños y jóvenes, abusaba de sus víctimas y luego las asfixiaba con lazos o cables. Cuando lo capturaron confesó cada uno de sus crímenes, señalando también a su primo como su cómplice. A consecuencia de esto, se promulgó el decreto 235 del Congreso de la República, a la cual bautizaron como la Ley Mikuláš. Antes de su muerte, solicitó un tacuche, un sombrero y 2 octavos frente al pelotón de fusilamiento. Dice mi papá que el tiempo de antes, que no se podía tener relaciones de entre compadre. Pero este compadre planearon un viaje para Esquipulas, tuvieran relaciones, se volvieran piedra y la hijada se volvió un palo de guayaba en medio de ellos. 1978, como a las 7 de la noche, yo estaba haciendo tortillas y entonces yo vi la sombra, la gotera así de la casa, la vi que iba al sur, caminando para el sur. Entonces salí yo con mi masa en la mano torteando y salí a ver, era una bola de fuego que venía de norte a sur y tenía unas chispitas así, iban unas chispitas con la bola de fuego y había unos palos de coco ahí en la casa y se escondió así, vi yo las palmas de coco, se escondió la bola de fuego. Eso nosotros estábamos en el Petén y entonces al ratito se oyó un bombazo y oímos a medio cielo. Entonces dijo mi papá, hay que rezar, dijo mi papá, es el fin del mundo, dijo mi papá, y todos nos pusimos a rezar. Los vecinos cuentan que a las 3 de la mañana el llanto de una niña se escucha en los callejones de la colonia Trinidad de la zona 3. La niña se empezó a manifestar después del terremoto de 1976. El mito del diluvio. Según los mayas, el causante era un ser monstruoso con forma de cocodrilo celeste, que arrojaba por su boca un copioso torrente de agua, cargado de elementos con los que produjo la inundación de la tierra. Luego de ser decapitado y detenida la inundación, sobre su cuerpo se colocaron los 4 árboles del mundo para levantar y sujetar el cielo. El degollamiento del caimán cósmico, que simboliza el fin del caos, fue marcado en el año 3298 a.C., una muerte necesaria para el ordenamiento del cosmos. La mítica Atlantis Maya, una ciudad antigua sumergida en el lago de Atitlán Sololá. Se cree que los mayas llegaban al lugar de Samabaj para hacer sus ofrendas a los dioses, ya que se encuentra rodeada por 3 volcanes que se consideran sagrados: San Pedro, Tolimán y Atitlán. Se habla mucho sobre este mítico lugar, lo que fue en realidad y por qué terminó en el fondo del lago, un desastre natural o un capricho de los dioses. El libro sagrado maya cuenta con diversos mitos de la creación del hombre basados en el Popol Vuh. En ellos se cuenta que los dioses en repetidas ocasiones crearon al hombre, pero no fue de su agrado. La última vez que lo intentaron, diversos animales llevaron maíces de diferentes colores y ellos crearon una masa. De esa masa lograron hacer al hombre y fue de su agrado, con la excepción de que lo vieron de que podía llegarse a convertir en un dios. Uno de los dioses le sopló para que el hombre solo pudiera ver lo que estaba a su alcance. Pie de Lana era un ladrón que se envolvía los pies con varios pares de calcetines y vestía con una capa negra. Este personaje apareció en la historia de un Pepe gracias a José Mía.
Se creía que él le robaba a los ricos para darle a los pobres en el siglo XVIII. Perro aullando. Se cree que cuando el perro aúlla mira espíritus o presiente un temblor o catástrofe. La Tatuana era una mujer real que vivió en la época colonial, en la década de 1830, durante el gobierno de Rafael Carrera, según la obra Leyendas Populares de Aparecidos y Ánimas en Pena de Guatemala, de Celso Lara. Era una bruja condenada por la Inquisición a ser quemada viva en la Plaza Mayor de Santiago de Guatemala. Fue arrestada por orden del capitán general y encerrada en una bartolina. La Tatuana pidió una gracia, que le fuera entregado un pedacito de carbón. Así lo hicieron los soldados. Al tener en sus manos el trozo de carbón, dibujó en la pared un barquito, se subió en él y voló por entre los barrotes. Al entrar los guardias para llevarla a la hoguera, lo único que encontraron fue un terrible hedor a azufre. Se la había ganado el diablo. Era una bruja que dominaba todas las artes de la magia negra y era amiga del demonio. Aún se puede observar el dibujo del barco en una de las bartolinas del Palacio del Ayuntamiento, en la actual Antigua Guatemala. Una de las leyendas que se escucha en varios lugares es la del carretón de la muerte. Cuentan que es jalada por unos bueyes y que a altas horas de la noche se escuchan los latigazos y las cadenas que se van arrastrando. Cuenta mi tío que él lo ha escuchado pasar frente a la casa algunas veces, y mi abuela decía que no era bueno salir a ver ni por la ventana, porque el carretón se lo podía ganar y llevar al cementerio. La leyenda de la ciguanaba. Dependiendo de la región y lugar en donde se encuentren, cambian los hechos. Mi versión es que es una mujer de una silueta bellísima, con una cabellera larga. La ciguanaba seduce principalmente a caballeros, los cuales caen en su engaño y la siguen hasta las orillas de los acantilados o barrancos. Y cuando el hombre se da cuenta de su rostro, de una silueta de caballo, es demasiado tarde. La Llorona se cree que fue una mujer muy bella que vivía con su esposo y sus 2 hijos. Los celos la cegaron, así que mató a sus 2 hijos, creyendo que iba a tener la atención de su esposo. Ahora se escucha sus lamentos cerca de las calles oscuras y ríos. La monja sin cabeza. Cuenta la leyenda que una monja se lanzó desde el campanario de la capilla de la casa central. Desde entonces se aparece una mujer vestida de monja, se miran los pasillos de toda la casa central.